Listo, buenas noches. Entonces comenzamos con el desarrollo del CIPAS del día de hoy. Vamos a mirar algunas de las inquietudes que ustedes se les presentan, pero también vamos a hacer algunos ejemplos en los cuales ustedes puedan tener una revisión un poco más específica de las inquietudes que se les pueden llegar a presentar en los siguientes ejercicios. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. En el primer ejercicio se ha solicitado calcular la FEM. Entonces, este ejercicio yo ya lo expliqué en un CIPAS anterior. La idea del día de hoy es dar un pequeño resumen o dar unos ejemplos adicionales con respecto a esta temática. Para ello, entonces, vamos a comenzar con lo que se solicita en este ejercicio. Para este ejercicio, entonces, se nos pide calcular la FEM del sistema. Por definición de FEM, tenemos que corresponde al valor absoluto de la derivada con respecto al tiempo de el flujo magnético, el valor absoluto. Entonces, para poder calcular la FEM, usted necesita hallar inicialmente quién es el flujo magnético. Y en definiciones que ya hemos visto previamente, el flujo magnético es la cantidad de campo magnético que atraviesa una determinada sección de área. Entonces, para el caso del ejemplo que ustedes tienen en el ejercicio 1A, se pide determinar la FEM que produce pues esta espira cuadrada que está limitada por una espira de tamaño rectangular, ¿sí? Entonces, ese flujo magnético depende de la cantidad de campo magnético que está atravesando esta área, esta sección de área, digamos, toda esta espira rectangular contiene un área. Entonces, ese flujo magnético depende de la cantidad de campo magnético que atraviesa esa sección de área por el coseno del ángulo teta. Nosotros en ocasiones, en CIPAS anteriores, habíamos visto que ese flujo magnético dependía de un ángulo, de un ángulo phi, y que ese ángulo phi es, en el caso de una espira que está dando, esta espira en el simulador está dando giros, está a una determinada velocidad, como es una velocidad en forma circular, o sea, esta espira está girando aquí de esta manera. Entonces podemos decir que el ángulo con el cual ella está relacionada con el campo magnético y el área que atraviesa ese campo magnético va a estar relacionado con la frecuencia angular
y el tiempo en el cual sucede ese movimiento circular. Les voy a pedir el favor de que si hay dudas en algún momento, pues de una vez las vamos solucionando. Entonces, como yo no puedo ver el chat, entonces ustedes me van avisando sobre el caso en que llegan a tener alguna duda en específico. Entonces, esta espira conductora de geometría rectangular está girando a una velocidad angular omega. Entonces, para nosotros poder encontrar, mire que si nosotros miramos este flujo magnético, es un flujo magnético que no depende del tiempo. Y en la FEM nos están diciendo que debemos derivar el flujo magnético con respecto al tiempo. Y la única manera de encontrar esa relación de dependencia con el tiempo es a través de una sustitución del ángulo teta. O sea que ese flujo magnético en últimas se me va a convertir en la multiplicación de la magnitud del campo magnético por el área que atraviesa por el coseno del ángulo teta, que en este caso me sirve más tenerlo como omega por t. Y luego la FEN me dice que debo hallar la derivada con respecto al tiempo de ese flujo magnético. Entonces, vamos a hacerlo para un caso específico. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo en el cual tengamos, por ejemplo, una espira rectangular, ¿sí? Una espira que triangular, la cual está girando en este eje, alrededor de este eje, y a través de esa espira triangular hay un campo magnético. Entonces, ese campo magnético está ingresando desde mis ojos hacia la pantalla. Está entrando, está ingresando a la pantalla. ¿Sí? Eso pues lo indican estas cruces. Y está haciendo un giro aquí alrededor de este eje imaginario con una velocidad angular omega. Entonces, si yo necesito calcular el flujo que atraviesa esta sección triangular de espira, es una espira en forma triangular, entonces debo hallar el flujo magnético. Ese flujo magnético entonces lo voy a hallar con las ecuaciones que les he explicado anteriormente. De este ejercicio que me dan, me dicen que el periodo con el cual la espira gira alrededor de este eje es de 2 segundos. Y también me dicen que halle la FEM pasado un tiempo de a los 10 segundos. La FEM, ¿a qué horas? A un tiempo de 10 segundos. Entonces, teniendo en cuenta las ecuaciones que les he dicho anteriormente, adicionalmente, sabemos que el periodo se relaciona con la frecuencia angular como
periodo igual a 2pi sobre omega. Entonces ya podemos con eso determinar, por ejemplo, la frecuencia angular va a ser igual a 2pi con un periodo de 2 segundos. Entonces el 2 con el 2 se cancela. Esto va a ser igual a pi y 1 sobre segundo es hercios, ¿no? Entonces la frecuencia angular ya la tengo que es pi. Ahora el área, vamos a decir que esta área la vamos a dar de una vez en una espira que tiene una base de 0.02 y una altura, aquí esta altura h, de 0.01 metros. Entonces, el área de un triángulo, que ya lo sabemos que es la base por altura sobre 2, entonces la vamos a calcular como 0.02 metros por 0.01 metro dividido entre 2. Entonces, ¿eso cuánto me da? Les voy a pedir el favor de que estos cálculos los hagan desde su calculadora para que confirmen que realmente da lo que acá nos está dando. A mí me da un área de 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Sería el área de la espira triangular. Entonces, el campo magnético me dice el ejercicio que el campo magnético tiene un valor de una Tesla. De una Tesla. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a tener en cuenta primero que el flujo magnético corresponde a la multiplicación de la magnitud del campo magnético por el área, por el coseno de teta, pero ya dijimos que teta, como no depende del tiempo, no me sirve más la sustitución de omega por t. Y ahora sí necesito hallar la FEM. Y aquí es donde yo he visto que están bastante parados y es con esta derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. En este caso, entonces, la derivada del flujo magnético que depende del tiempo, la única variable o la única función que tiene dependencia con el tiempo es el coseno. Pregunta para todos, ¿cuál es la derivada del coseno? El seno. Menos, ¿no? Menos seno. La derivada es menos seno. Entonces, como la derivada del coseno es el seno, entonces saco el menos adelante. Todo lo que sea constante lo voy a sacar adelante. El campo magnético, el área, todo esto es constante, lo puedo dejar adelante. Y la derivada interna del coseno de omega t, porque mire que esta es una constante, esta entraría como una constante, ya lo vimos que es pi hercios. La derivada interna de ese coseno sería entonces omega. De ese coseno de omega sería omega.
omega seno de omega por t. Esa ya es la derivada. Entonces, para hallar la FEM, lo único que tengo que hacer es menos, como la definición de FEM es menos ese flujo magnético, pero ya tiene un menos acá, entonces igual con el valor absoluto también me queda positivo de la magnitud del campo magnético por el área por omega seno de omega t. Y ya lo que me queda es sustituir los valores que me han dado. Entonces sustituyo un Tesla por el área, que sería 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por omega, que también lo hallé, pi hercios, seno de omega, que es pi. Aquí me sirve tenerlo sobre segundos, o sea, el hercios es 1 sobre segundo, por el tiempo en el cual me lo piden, que es a los 2 segundos. 2 segundos. Entonces, este segundo se cancela con este segundo. Otra cosita es que en la mayoría de los casos les va a dar algo multiplicado con pi. Para que puedan hacer ese cálculo, la calculadora debe estar en modo de radianes. Y así, entonces, les debe dar ya el valor de la FEM. Bueno, entonces, yo ya he cuadrado la calculadora mía en radianes, de tal manera que esto me quedaría seno de 2pi. Bueno, en este caso, como fue algo que lo tomé, podría haber sido 3pi. Bueno, no, igual daría. Este seno de 2pi me da 0. Entonces ahí la FEM me daría de 0 voltios. Pero en el caso de ustedes, en el caso de la espira con geometría rectangular, ahí les debe dar un valor para esa FEM. Y esa FEM debe tener unidades de voltios. ¿Sí? ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? Me van diciendo si tienen dudas para detenerme en cualquier momento. Entonces, ustedes me dirán, continuamos, vamos bien, ¿cómo vamos? Profe, buenas Continúa noches. Sí, cuénteme. ¿Por ahí alguien quería hablar? Profe, para encontrar en el caso de nosotros el flujo magnético, cuando reemplazamos teta, ese periodo lo hacemos con el que anteriormente habíamos encontrado, que nos hacían la pregunta qué periodo se demoraba en volver a repetir la corriente, o lo hacemos directamente con el periodo de 13. Sí, para el caso de ustedes, les dan la función senoidal, que las dan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en el CIPAS anterior yo les había dicho, ustedes pueden tomar el periodo, todo le va a dar lo mismo. Entre cresta y cresta hay un periodo, o entre valle y valle, que sería acá, es un periodo también. Entonces usted mira, si lo toma entre cresta y cresta
o entre valle y valle, o puede ser entre este nodo hasta que vuelva otra vez a un 0. Aquí también hay un periodo entre este punto, y este punto hay periodo. ¿Sí? Ah, vale, ok, tutora. O sea, para el flujo magnético encuentro el periodo, trabajo con el periodo de la cresta y ya para la FEN, ahora sí con el periodo que nos está dando el ejercicio. El tiempo, ¿no? Sí. Sí. Ahí usted mira a qué tiempo. Este era tiempo, perdón. Este era el tiempo al cual me dicen calcule la FEN a determinado tiempo. Es el que sustituye acá. Ah, ok, Ese muchas T. gracias, tutora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Si no, continuamos con el que me preguntaba ahorita uno de los estudiantes que me decía, en el caso del ejercicio 1B, para este ejercicio me están pidiendo hallar la magnitud, ¿no? De la fuerza inducida del vector naranja. Y en este caso, ¿qué datos les dan? Les están dando la corriente, le dicen que es una corriente de 5 amperios. Les dicen la longitud del riel que se mueve, que en este caso pues es el rojo, que la deben multiplicar por el factor constante phi, que es particular para cada uno. Esto se los están dando en centímetros, lo cual deben pasarlo a metros, porque siempre trabajamos con el sistema MKS. Y además le dan el campo, la magnitud del campo magnético de 2 Tesla. ¿Sí? Esos son los valores, los datos que les dan en el ejercicio. Para el caso particular, de ustedes, entonces vamos a calcular la fuerza magnética. Esa fuerza magnética entonces se calcula de la siguiente manera. Pues la fuerza magnética, en este caso, que corresponde al vector naranja, va a ser igual a la multiplicación de la corriente por el vector, por la longitud, por la magnitud del campo magnético. Ustedes deben tener en cuenta una cosa. Cuando ustedes les piden magnitud, ustedes entregan un valor numérico acompañado de la unidad, ¿no? Más la unidad. Pero cuando ustedes le dicen halle el vector, cuando ustedes le dicen halle el campo magnético, por ejemplo, o la fuerza magnética, con su dirección, a veces le pueden llegar a decir. Entonces, en el caso de que no le digan magnitud, sino el campo magnético, fuerza magnética, ya se refiere a el vector. Y en el caso del vector, usted debe entregar, además del valor numérico que sería la magnitud,
debe entregar la dirección, que fue lo que aprendieron en la tarea número 2, la dirección que podía ser en la dirección I, J o K, y además de eso, el sentido. ¿Sí? Entonces, esto fue prácticamente lo que usted aprendió en la tarea 2. En la tarea 3, casi todos los ejercicios le van a hablar de magnitud, o sea, es más sencillo. En la tarea 3 vamos a hablar de solamente un valor numérico y la unidad. Entonces, en este caso también, la fuerza magnética que le solicitan es un valor numérico dado por la multiplicación de la corriente, la longitud y el campo magnético. Lo único que se debe hacer es el cambio de unidades, porque esta la tenemos en amperios y esta está en Tesla. Esas unidades están en el sistema MKS. El único cambio que hay que hacer aquí es de centímetro a metro. Y eso lo ingresa en esta ecuación y con eso ya resuelve el segundo ejercicio. ¿Sí? Digamos que en este caso phi valga 10. Voy a hacer un ejemplo simplemente. Entonces, 5 por 0.8 y mi phi lo estoy diciendo que vale 10. Ah, pero eso primero lo debemos cambiar a metros. En centímetros me da 8 centímetros. Eso lo divido entre 100 para obtener los metros, o sea, 0.08. 0.08, entonces voy a colocar aquí 5 amperios por 0.08 metros por 2 Tesla. Entonces, eso me da en mi calculadora, me da el siguiente valor. Me da 0,8. Y la fuerza tiene unidades de... ¿Quién me dice por ahí? La fuerza tiene unidades de... Newtons, tutora. Newton, muy bien. Esa sería la respuesta para el 1B. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud que tengan al respecto? ¿No? Vamos para el ejercicio número 2. Si llegó el otro estudiante que tenía alguna duda del 1E, me avisa. Entonces, en el ejercicio número 2, a ustedes les solicitan calcular, indicar. Es solamente indicar, o sea, ¿para dónde coge? La dirección de la corriente inducida. Entonces, como ustedes ya lo han ido estudiando, la ley de Lenz es aquella que me indica la oposición que presenta el sistema a esa corriente generada sobre un conductor. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de una espira que tenga, puede ser también circular acá en su parte externa
la cual va a estar conectada a un switch. ¿Sí? Este switch viene aquí para que a través de una batería le vamos a invertir aquí la polaridad para hacer el siguiente análisis. Entonces, aquí tenemos esta espira circular y internamente podemos llegar a tener una espira cuadrada. ¿Sí? Entonces, el análisis que debemos hacer aquí lo debemos hacer con gráfica, con diagrama, para que el tema sea, pues sea fácilmente visible, que lo que usted está intentando mostrar se entiende. Entonces, ustedes ya saben que la corriente, el flujo de corriente, se hace a través de esta energía que es proporcionada por la batería. Entonces, aquí tenemos el terminal positivo, acá tenemos un terminal negativo, lo cual, en lo que ustedes conocen, la corriente fluye de qué terminal a qué terminal. Del terminal positivo hacia el terminal negativo comienza un flujo de corriente, ¿cierto? O sea, por aquí empiezan los electrones a fluir a través de este conductor circular externo una vez que se cerró el switch, ¿no? Una vez que se cerró el switch. Y vienen y terminan su ciclo aquí, y si tiene la suficiente energía, esto va a seguir en un ciclo continuo, generando una corriente. Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, aquí tenemos que hacer uso de la regla de la mano derecha porque el ejercicio me está indicando que se debe decir cuál es la dirección de los campos magnéticos que la corriente ejerce al cerrar el switch, y campo magnético inducido y corriente inducida en la espira interna. Entonces, para poder hacer el sentido, este sería el sentido de la corriente que yo tengo. El dedo pulgar derecho hacia donde debe apuntar. Este sería un sentido horario, ¿no? Ahí la corriente va en sentido horario. Entonces, el pulgar hacia dónde apunta. ¿Sí? La corriente está haciendo esto. El pulgar hacia dónde apunta. Háganlo con la mano, por favor. Saquen la mano al frente y hagan ese sentido con la mano derecha. ¿Hacia dónde les apunta el pulgar? ¿Entra o sale a la pantalla? Entra. Entra, muy bien. Entra quiere decir una X. Quiere decir que su pulgar está apuntando a la pantalla, ¿cierto? Está apuntando hacia la pantalla. Quiere decir aquí que el campo magnético generado por la espira externa es este. El campo magnético generado es entrando, ¿sí? Entrando a la pantalla. Pero por ley de Lenz, este segundo punto tiene que ver con la ley de Lenz.
La ley de Lenz me menciona que en contraposición a esa corriente que se generó en la espira externa, se induce una corriente y un campo inducido al interior de esta espira. ¿Cuál será? Si es de oposición, entonces la corriente que viene hacia acá, en el inductor, en la espira interna, ¿cómo será esa corriente? Esa corriente inducida. ¿Quién me dice? Si acá es sentido, entonces en el otro va a ser sentido. Todos, por favor. Todos va a ser al sentido antihorario, ¿cierto? No hay más. O sea, va a ir hacia el otro lado. En este caso, entonces, la corriente inducida va a ir en sentido antihorario. Corriente inducida. En ese caso, entonces, nuevamente, regla de la mano derecha. Si usted coge sus dedos y ahora lo que hace es ir en sentido antihorario, en este sentido, el pulgar hacia donde les apunta, ahora con la mano derecha, hacia donde les apunta. Aquí van los 4 dedos. El pulgar hacia donde les apunta. Háganlo. ¿Hacia dónde, muchachos? Lo contrario de este. Si este ingresa, entonces este. ¿Se fueron? Ese sale hacia nosotros. Ajá, sale hacia sus ojos, ¿cierto? Sale hacia sus ojos, entonces aquí estaría el campo magnético hacia sus ojos, o sea, quiere decir que el campo inducido será saliendo hacia usted, hacia sus hijos, hacia sus ojos. Aquí sería el campo inducido. Le voy a hacer aquí una flechita. Este es el campo inducido y este es el campo que generó la corriente. ¿Sí? Porque, ¿cuál era la pregunta que le hacían en este caso? Le preguntaban que indique la dirección de la corriente inducida. O sea, le preguntaban sobre esta. Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué sentido es? Sentido antihorario. Para el caso de ustedes, pues, es el mismo análisis. Entonces, deben presentar todo este gráfico también, en este caso. Que sea hexagonal, que sea triangular, que sea rectangular, es independiente del fenómeno físico que produce la ley de Lenz. ¿Alguna pregunta? Y en el caso 2B, si se quedan calladitos, creo que no hay preguntas. En el caso 2B, ya le dan la razón de cambio del flujo magnético. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, les dicen un flujo magnético que sea de 15 Tesla, por ejemplo. 15 Tesla, el flujo magnético sería Tesla sobre segundo. Y le dan, por ejemplo, un área
de 1 metro cuadrado. Y entonces le piden calcular la FEM inducida. ¿Qué aprendieron ustedes del primer ejercicio? ¿A qué es igual FEM? Ustedes aprendieron que la FEM era igual al valor absoluto de ese flujo magnético con respecto al tiempo. Pero que ese flujo magnético es la multiplicación de el área por el campo magnético, ¿no? Pero el campo magnético usted lo puede derivar con respecto al tiempo. Entonces, el área lo puede sacar. El área la puede sacar y esa dB/dt es lo que le están dando acá por la multiplicación de dB/dt. Como es el valor absoluto, pues eso le va a dar positivo. Y ya lo único que le queda es multiplicar 1 metro cuadrado por esa variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo que me lo dan, que serían 15 teslas sobre segundo. Pues obviamente eso me da una FEM de 15 voltios, ¿no? Porque la FEM me da en unidades de voltio. Ese sería para el caso del segundo punto, el 2B. ¿Alguna pregunta? En el ejercicio número 3, entonces la pregunta corresponde a un inductor. Ustedes tienen un inductor que tiene a un solenoide que tiene un núcleo de hierro cilíndrico, ¿cierto? Aquí tienen adentro pues un núcleo de hierro cilíndrico. Entonces, el solenoide, al solenoide le deben calcular les piden en este caso que calculen la inductancia de la bobina. La pregunta para este ejercicio 3A es la inductancia de la bobina. Pero nosotros el ejemplo lo vamos a hacer con una inductancia, con un solenoide que sea de núcleo, puede ser de núcleo de aire, pero que sea de una geometría rectangular, un paralelepípedo. Entonces aquí en este solenoide se han colocado espiras muy junticas. Pues yo no las alcanzo a hacer tan junticas, pero la idea es que estas espiras están bien unidas y se configuró una bobina, ¿no? En ese caso, entonces, para poder calcular la inductancia a esta bobina, nosotros podemos hacerlo a través de la ecuación que me relaciona la permeabilidad magnética del material por el número de vueltas elevado al cuadrado por el área dividido la longitud
que tiene esa bobina. ¿Sí? Dividido, entonces, una longitud. Esta longitud que tiene la bobina. Además, ella tiene una altura. Esa altura la vamos a llamar A. Pueden ser 0,2 metros. El número de vueltas del alambre que se le ha enrollado a esta bobina es un número total de 40 vueltas. Y el material que se ha enrollado es hierro, entonces la permeabilidad magnética del hierro me dice que es 1.8 por 10 a la menos 3 Weber, que es una unidad de la permeabilidad magnética, ampere por metro. Este largo de la bobina tiene un largo de, digamos, punto 3 metros. ¿Sí? Ya tenemos los datos necesarios para hacer el cálculo de la inductancia de la bobina. Lo único que nos queda es utilizarlos. Entonces, la permeabilidad del hierro, que es 1.8 por 10 a la menos 3 Weber por ampere por metro. El número de vueltas que nos dieron fueron 40 vueltas elevadas al cuadrado. El área, este es el área. El área sería pues lo que tengo en la base, 0.3 metros por 0.2 metros de altura. Todo esto dividido entonces la base, la bobina tiene una base de, bueno, yo aquí había dicho la base, pero el cuadrado de aquí, me falta, puedo colocar aquí esta área de la sección transversal de la bobina por C, aquí. Entonces aquí le voy a colocar .2. Acá pongámosla un poco más grande, de 1.3. Pongámosle .5 o .8, perdón. .8. Entonces aquí, esta es .3 por .2. El área de la sección transversal de la bobina, esta área. Y todo este largo o esta base de la bobina, que es por lo que se va a dividir acá abajo, va a ser igual a 0.8 metros. ¿Listo? Entonces ahorita ya hago la multiplicación. Bueno, 1 metro de aquí se puede cancelar con 1 metro de acá. Este metro de aquí se cancela con este metro de acá. Y me quedaría en unidades de
de Weber sobre área. Sobre amperio, perdón. Entonces la inductancia va a dar un valor de, hacemos la multiplicación. Cojan las calculadoras y me dicen si les da lo mismo que estoy obteniendo. En este caso me da 0.216. ¿Les está dando lo mismo? Me avisan, por favor. ¿Aló? ¿Están por ahí? ¿Aló? 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 ¿Alguna pregunta, por favor? No, tutora. No, tutora, a mí me dio también igual. 0. Listo. Ok, entonces, para retomar, entonces ya vemos que para el cálculo de la inductancia, en este caso, lo único que necesito es tener la permeabilidad magnética, el número de vueltas, el área y la longitud o la base de esa bobina. Para hacer un análisis de unidades, recordemos que el Weber, que es la unidad del flujo magnético, se define en unidad como voltaje por segundo. También pueden encontrarlo como Tesla por metro cuadrado, o también lo pueden encontrar como metro cuadrado por kilogramo por segundo a la -2 por todo esto sobre amperio. ¿Sí? Ese sería el caso para Weber. También en otras unidades lo pueden conseguir como unidades de ohmio por coulomb, o bueno, voltio por segundo ya lo había dicho, o también kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado por amper. ¿Sí? Lo podemos tener así también. Y la inductancia, ¿en qué unidades me tiene que dar? Entonces, la inductancia me debe dar en ohmios, porque eso es como una resistencia en ohmios. Pero el ohmio se define también como unidad de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado por amper cuadrado. Es por ahí donde nos va dando.
Entonces, el Weber lo vamos a sustituir por esta. ¿Sí? El Weber es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado amper. Pero por aquí ya teníamos otro amper, entonces esto me da amper cuadrado. Y ya sabemos que esas unidades entonces corresponden a unidades de ohmio. Entonces esa inductancia me da en unidades de ohmio. Esto es cuando yo les digo el análisis de unidades. Tenemos que llegar a la unidad específica de la variable que me han solicitado el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien? En el punto 3b, le piden calcular la energía almacenada en el inductor. Para hallar la energía almacenada en el inductor, entonces debe utilizar la ecuación de la energía del inductor multiplicada la corriente que fluye a través de ese inductor elevada al cuadrado. En ese caso, le dan la corriente como dato. ¿Sí? Le dicen phi veces amperios y el valor del inductor, pues ya se lo dieron. Mejor dicho, usted ya lo calculó, que fue 0.216. Pues esto si lo hacemos con este ejemplo, ¿no? 0.216 ohmios. ¿Sí? Entonces es simplemente hacer esta multiplicación. En este caso, pues vamos a ver. Habíamos dicho que mi phi fuera 10 amperios. Recuerden que cada uno tiene un phi diferente, entonces les va a dar diferente. Entonces sería 10 por punto 216. Eso debe estar elevado al cuadrado y eso debo dividirlo entre 2. Me da, ¿quién me va diciendo las unidades de la energía? ¿Amperio? No, de energía. Julius, tutora. Qué pena. Ajá, es muy bien, Joule. Ajá, Joule. Recuerden que el Joule es la unidad, o julios también, Joule o julios, o una J, pues, que sería Newton por metro, o también es vatio por segundo. También es definición de Joule. Y vatio es una unidad, pues, obviamente de potencia. Potencia. Entonces, ajá, vatio tiene unidades de el vatio como unidad. Esto es vatio, ¿no? Lo pueden así a veces encontrar, vatio. Tiene unidades de voltio por ampere. Y voltio es
O también lo puede encontrar como voltio cuadrado sobre ohmio. O lo puede encontrar como entonces como kilogramo por metro cuadrado segundo cúbico. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos amper. Entonces nos faltaría también la definición de amper. Amper, amper en unidad. El amperio se define como el amper tiene definición coulomb sobre segundo. Miremos, esto nos sirve. Amper sería coulomb sobre, coulomb sobre segundo. Pero nosotros tenemos amper cuadrado. O sea, aquí las unidades de amper, bueno, del inductor son ohmios. Y de amper, pero es amper cuadrado, entonces sería coulomb cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ya vimos que las unidades para energía son joule. Y joule es vatio por amperio. O sea, voltaje. Miremos las de voltaje. Voltaje en unidad, voltios en unidades. ¿Qué unidades tiene el voltio? ¿Quién me dice? Voltio es joule sobre coulomb, por ejemplo. Joule sobre coulomb es unidad de voltio. O también puede ser joule sobre amper sobre segundo. Entonces, el Weber que nosotros teníamos acá, también lo puede dar usted en joule sobre amper por segundo. Por amper. Entonces, lo puede dar en joule sobre segundo. En joule sobre segundo. Eso es en Weber. Ese sería Weber. Y me falta Coulomb. Miremos en Coulomb, por favor. Unidades, Coulomb. Unidades, tenemos que llegar a las unidades de energía. Coulomb es unidad de, lo voy a colocar por aquí, de amper por segundo. Entonces miremos aquí. Entonces decimos que tenemos 0.233 ohmios. El coulomb es amper por segundo, pero está al cuadrado, entonces amper cuadrado, segundo cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela. Aquí tengo
Me quedan unidades de 0.233. Ohmio, amper cuadrado me daría... amper cuadrado tengo. Coulomb cuadrado. Segundo. Cuadrado. Segundo cuadrado. Y Coulomb, ya habíamos dicho 3. Ya di las de ohmio, las unidades de ohmio. De ohmio habíamos dicho que es joule por segundo sobre Coulomb cuadrado. Por ahí va a ser. Entonces, estos puntos 33 joule por segundo sobre Coulomb cuadrado. Y esto nos había quedado inicialmente Coulomb cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Pues Coulomb cuadrado se cancela con Coulomb cuadrado. Un segundo se cancela con un segundo acá. Entonces estas unidades de la energía me quedan en unidades de joule sobre segundo. Joule sobre segundo. ¿Sí? Y joule sobre segundo ya vimos que son vatios. O sea que me da 0.263 de 233 vatios. Esas son unidades de energía. Bueno, ustedes escogen la manera más rápida. No tienen que hacer todo este análisis, pero pues la manera más rápida. Esa en cuanto al 3B. El 3C. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Hasta ahora no, tutora. Todo va muy claro. En el 3C están dando una batería. Aquí hay un interruptor, pero está cerrado. Hay un circuito RL con un inductor aquí. Aquí hay un interruptor, esta es pues una batería que me produce una FEM. En este caso, a ustedes les piden calcular la corriente. La corriente que atraviesa este circuito RL, constituido por una resistencia y un inductor. Esa corriente dada por este circuito de RL está dada por la FEM dividida la resistencia, la multiplicación de el 1 menos la exponencial elevado a esa resistencia sobre L por el tiempo. Esta es la función que multiplica la FEM dividida la resistencia. Y les voy a dar algunos valores, por ejemplo, que el inductor tenga una inductancia de 17 henrios, el resistor tenga una resistencia de 12 por 10, de 12.000 ohmios, la FEM sea una FEM de
de 12 voltios y el tiempo sea un tiempo de 67 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer todas estas sustituciones acá, es decir, la FEN es de 12 voltios sobre la resistencia, que es de 12 por 10 a la 3 ohmios, por 1 menos E elevado a la menos R, que es 12 por 10 a la 3 ohmios, sobre el inductor, que es de 17 ohmios, 17 henrios, multiplicado por el tiempo. El tiempo que me dan es 67 por 10 a la menos 3 segundos. Y cierro pues todo este paréntesis. Haciendo eso en la calculadora, yo primero les recomiendo hacer esta operación en la calculadora. Si quieren, lo van haciendo junto conmigo y van verificando si les va dando lo mismo. Entonces, 12 exponente a la 3 dividido 17. Eso me da un valor de, lo voy a colocar aquí para que ustedes vayan verificando esa división de 705.88. No voy a colocar todas las cifras significativas, aunque en mi calculadora las voy a dejar. Pero pues ustedes saben que acá hay más cosas. Y eso lo voy a multiplicar por el tiempo, por 67 exponente a la menos 3 segundos. ¿Sí? Entonces, por este tiempo, todo esto me da 47.294, bueno, más valores acá. Voy a volverla a repetir. 12 exponente a la 3 dividido 17. Listo, me da 705. 705 por 67 exponente a la menos 3. Eso me da 47.294. Y todo esto es un valor negativo, ¿no? Porque me dice exponencial a la menos todo este valor. Entonces ahora cojo y saco la exponencial con con shift, el de logaritmo, y coloco ese valor obtenido. ¿Sí? ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cuánto les dio? ¿Lo están haciendo o no tienen la calculadora a la mano? Exponencial, voy a volverlo a hacer. Exponencial a la menos 7.194. Eso me dio un valor muy grande de 2.8872, redondeando por 10 a la menos 21. Pues eso es muy chiquito. Y a uno le resto todo este valor. A uno le debo restar todo ese valor. Como es tan chiquito, eso prácticamente queda en 1. Todo esto queda en 1, al cual le debo multiplicar los 12 voltios dividido 12 por 10 a la 3 ohmios.
que me da la corriente. Entonces simplemente se convierte toda esa ecuación a hacer la división de 12 por, sí, de 12 dividido 12 exponente a la 3. Entonces eso me da una corriente de 1 por 10 a la menos 3 amperios. Sí, y esa es la, perdón, sí, corriente de amperios. Esta sería la definición para el cálculo para la corriente. Pero fuera de eso le piden que calcule la rapidez del cambio de esa corriente. Entonces, la rapidez de cambio de la corriente como es una corriente, como es una rapidez, perdón, usted sabe que lo que debe hacer es una derivada. ¿A quién deriva? A la corriente con respecto al tiempo, porque aquí ella depende del tiempo. Si en alguno de estos cálculos me equivoqué, pues es simplemente el cálculo. Bueno, ustedes lo vuelven a revisar cuando revisen la grabación. Y esa derivada con respecto al tiempo, como es la derivada de una función exponencial, la derivada de la función exponencial, la interna, sería, entonces tengo la FEN sobre R y la derivada interna de esto me daría R sobre L, ¿cierto? Y pues aquí todo esto sería la derivada de una constante, pues daría 0 más la derivada de esta, de esto que es constante por esto, ¿no? Entonces ya derivo es esto. La primera me da 0, porque es la derivada individual de esta función que tiene una resta. Entonces eso me da la exponencial menos, la exponencial pues es la derivada de ella misma por la interna que ya la hice RL por el tiempo. Y esa es la manera como se calcula la rapidez del cambio de la corriente. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido o nada se entendió? ¿Cómo estamos? Igual la grabación queda para que ustedes la vuelvan a revisar en casa un poco más despacio. Ya los otros puntos que les quedan son puntos teóricos, ¿no? Son puntos que... Una pregunta, ¿la grabación en dónde queda? ellas quedan directamente acá en el Teams. Todos los que tienen acceso a Teams pueden acceder a ella de manera inmediata. Se demora un poquito en procesar, pero ella siempre queda aquí, les he dicho, en el equipo que les formé de física de electromagnetismo, en archivos, en recordings. Y mañana, apenas esté lista, la subo a YouTube también. ¿También la va a enviar a Sky, al grupo de Sky? Sí, 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 por allá también la mando. Ok, Estos son todos los gracias. cifras. Ajá, aquí están todos los cifras que les he
programado. Recuerden que ustedes tienen esta tarea y que vence este domingo.